Todos sabemos que los pájaros, hasta que no acaban la muda completamente, no están en su esplendor, no es el momento de seleccionar. Sin embargo, muchas veces nos invaden las prisas y durante la muda nos vamos fijando y vamos viendo pájaros que nos van llamando la atención en cuanto a su forma, en cuanto a su color, en cuanto a su plumaje, y muchas veces, como digo, nos invaden las prisas y empezamos a hacer la selección mientras los pájaros todavía no han terminado la muda. Vamos a comentar hoy en este vídeo por qué este tipo de prácticas y este tipo de actuaciones son erróneas y nos pueden traer luego problemas para la selección posterior que realicemos con nuestros pájaros. Bueno, como decimos, seleccionar los pájaros antes de que hayan realizado la muda siempre nos va a inducir a errores, y lo que vamos a hacer en este vídeo es comentar un poquito cuáles pueden ser esos errores que podemos cometer. Un error muy típico es fijarnos en la forma de un pájaro mientras muda, ¿vale? Es cierto que hay pájaros que durante la propia muda llaman la atención y destacan porque tienen una buena forma o aparentan que van a tener un tipo de cuerpo bueno, pero muchas veces es engañoso, porque lo que se produce con el cambio de muda habitualmente es que el pájaro no ha apretado la pluma. Muchas veces oímos comentarios de criadores profesionales que hablan de este pájaro le falta apretar, este pájaro le falta cerrar pluma. Esto quiere decir que todavía le falta un poco de muda. Normalmente, como digo, durante la muda, por el hecho de que la pluma se va huecando, la van quitando, la van cambiando, pues durante la muda lo que ocurre muy frecuentemente es que el pájaro se muestra como, digamos, un poquito más plumón de lo que normalmente es, ¿vale? Una vez finalizada la muda, lo que va a ocurrir es que ese pájaro ya, digamos, va a ajustar la pluma, va a verse más apretada y va a adquirir su apariencia o su silueta adecuada, ¿vale? Esto, sobre todo, es importante. Por ejemplo, ocurre muchas veces que si tenemos un verano que ha sido muy caluroso, pero por ejemplo se junta con un otoño que también ha sido muy caluroso, muchas veces lo que ocurre es que el pájaro, digamos que no ha habido un contraste de temperatura, el pájaro sigue, digamos, mudando, entonces llega un momento que no cierra, no aprieta la pluma, y eso se ve muchas veces en algunos concursos que ocurren pronto, que se realizan pronto. Vemos pájaros que, digamos, que no han cerrado la pluma, que le falta apretar, le falta adquirir esa silueta, con lo cual es cierto que muchas veces durante la muda hay pájaros que nos llaman la atención en cuanto a forma, en cuanto a postura. Eso es cierto, y muchos de esos pájaros nunca defraudan, pero siempre hay que verlo con cierta reticencia, porque el pájaro tiene que adquirir posteriormente la silueta. Otro de los errores típicos de seleccionar antes de tiempo, muchas veces es fijarnos y que nos llaman la atención pájaros que ya han realizado la muda, que tienen la muda más avanzada, que pájaros que tienen menos muda. Es decir, los pájaros de la primera nidada, por ejemplo, que hayan nacido en los meses de febrero, por así decirlo, o de marzo incluso, van a mostrarse mucho más lustrosos, con más cuerpo, con más tamaño, que los pájaros que han nacido en las últimas nidadas, en la tercera nidada, incluso ya metidos prácticamente en el verano. Normalmente siempre se dice que las primeras nidadas salen mejores, salen más grandes, salen con más cuerpo, y en cierto modo suele ser así, porque también los padres con el cansancio no alimentan también a los pichones y salen peor, pero esto no quiere decir que solo haya pájaros buenos en las primeras nidadas. También podemos tener pájaros de gran calidad nacidos de las últimas nidadas, con lo cual, para seleccionar de forma adecuada, lo suyo sería esperar a que estas últimas nidadas también realizaran la muda, porque todavía le falta ese punto de desarrollo, ese punto de talla que va a cambiar mucho las características del pájaro. Error típico también en la muda es fijarnos en el color de los pájaros. Normalmente, y esto sobre todo sucede mucho, es muy llamativo en los ejemplares de tipo mosaico, normalmente los pájaros realizan una muda, digamos, ordenada, y normalmente las primeras plumas que se mudan se notan bien en los hombros, se nota a lo mejor en la zona de la rabadilla, y la última zona que suelen mudar es la zona alrededor de la cabeza. Por ejemplo, en los canarios mosaicos, una de las partes más importantes del color y de las más llamativas es el aspecto de la cabeza, ¿vale? La careta que va a adquirir el pájaro, digamos la coloración que va a adquirir en la cabeza, con lo cual, si empezamos a seleccionar antes de que haya terminado la muda, se nos va a olvidar seleccionar el carácter más importante de esos pájaros, o al menos el más llamativo, que va a ser su careta, va a ser su máscara, y va a ser cómo finalice y cómo cierre la última zona a mudar, que es la propia cabeza del pájaro. Y otro caso curioso que ocurre en muchos de estos criaderos que realizan la selección antes de que hayan acabado la muda es precisamente, y lo he visto en bastantes criaderos, que se da la circunstancia que muchas veces se quedan sin hembra.
Puede parecer que no tiene ninguna relación, pero ahora os voy a comentar que sí que tiene bastante relación con este aspecto. Bueno, hay muchos criadores que realizan la selección antes o se fijan en determinados pájaros antes y empiezan a seleccionarlos, primero por prisa. Primero, no tenemos que tener prisa porque el pájaro, cuando estén todos hechos, es cuando debemos hacer la selección. Pero segundo, porque muchos criadores tienen ganas o tienen necesidad de vender pájaros pronto, porque a lo mejor han criado mucho, tienen las jaulas llenas y necesitan vender cuanto antes. Entonces, muchas veces, ¿qué hacen? Estos criadores, digamos que hacen una primera criba. Y lo más llamativo, y por ejemplo en los canarios blancos recesivos ocurre mucho, los pájaros que tienen más talla, que tienen más volumen, que se les ve que tienen más forma, pues esos se los van quedando, ¿vale? Tienen buena pinta. Mientras que pájaros a lo mejor que tienen menos cuerpo, que se les ve con peor silueta, menos esbeltos, muchas veces estos pájaros los desechan, ¿vale? Y a veces incluso ocurre que estos pájaros los venden en pleno verano, o los quitan o los mandan a pajarería, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el momento de la selección adecuada, en muchos de estos criaderos, lo que ocurre es que se dan cuenta de que tienen muy poquitas hembras para seleccionar, que la mayoría de los pájaros que se han quedado son machos, y esto tiene su lógica porque es difícil en muchas variedades distinguir los sexos, pero normalmente el macho suele tener una morfología un poquito más grande, suelen tener más cuerpo, suelen ser más lustrosos, más voluminosos, aunque como digo, en muchas de las razas las diferencias son mínimas. Pero también se da otra circunstancia en muchos de estos criaderos, curiosa, que es que claro, como la mayoría de la gente es burro grande ande o no ande, y por ejemplo con los pájaros blancos recesivos ocurre mucho que nos fijamos en los más grandes, en los de más talla, porque a todos nos gustan los pájaros de talla más grande, o a la mayoría, y la mayoría, como digo, desecha los pájaros de talla más pequeña, pues entonces muchas veces nos damos cuenta que nos faltan pájaros de pluma apretada. Y a la hora de seleccionar siempre hay que pensar que la pluma, criemos la raza que criemos, porque cada una tiene un estándar, pero la pluma es un rasgo importantísimo que tenemos que valorar. Compensar la pluma es fundamental si queremos ser buenos criadores, y entonces muchas veces lo que ocurre en estos aviarios es que le faltan pájaros de muy poquita pluma, pájaros que no suelen ser de concurso, pájaros que no suelen ser muy lustrosos, muy llamativos, pero que van a ser necesarios para compensar la pluma de nuestros pájaros y para evitar a la larga, por ejemplo, problemas de quistes, pájaros que salgan muy plumones, pájaros que pierdan la silueta y demás. Con lo cual, con todos estos ejemplos que hemos mencionado, tener siempre presente que lo mejor es dejar a los pájaros durante todo el verano que muden, y una vez que tengamos o todos los pájaros mudados o prácticamente todos, es cuando nos vamos a meter de lleno con la selección de los pájaros. Pero de momento los pájaros tranquilitos, que muden tranquilos, y ya se verá cuáles son los que nos llaman la atención y cuáles son los que no.